Hola, en este vídeo vamos a estudiar las políticas ambientales. En particular, vamos a analizar un ejemplo que es el conocido como políticas de límites máximos y comercio, también denominadas políticas de topes y comercio. Bien, hemos visto que los efectos externos o las externalidades en el medio ambiente surgen porque hay mercados faltantes y en temas anteriores estudiamos diferentes políticas que sirven para afrontar este tipo de problemas relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, políticas, básicamente dos grandes tipos de políticas, ¿no? Políticas que se conocen como políticas basadas en precios, que son aquellas que buscan encarecer las actividades que sean dañinas para el medio ambiente y de esta forma desincentivarlas, ¿no? Y el segundo tipo de políticas son aquellas que se conocen como políticas basadas en cantidades, que lo que hacen es que fijan límites máximos de actividades que se puedan realizar, o sea, niveles de actividad que sea dañina con el medio ambiente, niveles máximos, ¿no? O directamente prohibir algunas de estas actividades dañinas con el medio ambiente. En este vídeo veremos un ejemplo de políticas que lo que hace es que combina ambos tipos. Utiliza un poco de políticas basadas en precio o parte de la política está basada en precio, en encarecer, y otra parte de la política está basada en establecer unos límites máximos. De ahí el concepto o el nombre, ¿no?, que decíamos de políticas de límites y comercio. ¿Cuál sería como la lógica que hay detrás de estas políticas? Es el siguiente. El funcionamiento es así. El gobierno establece un límite a las emisiones. Este límite también se puede denominar tope para un determinado sector de actividad, ¿no? Dice, bueno, este es el límite máximo de emisiones que se establece, ¿no? Hecho eso, se crean permisos de emisión y se asignan estos permisos a las empresas. El número de esta cantidad total de permisos lo que va a hacer va a ser estar asociado al límite total de emisiones, ¿no? Una vez que el gobierno sabe cuál es el límite, dice, bueno, este límite lo voy a repartir en tantos permisos de emisión que eso los otorgo a las empresas de la economía, ¿no? Y después de eso permite el gobierno que los permisos se negocien. Es decir, que las empresas intercambien, ¿no? Compran y vendan estos permisos de emisión. ¿Y cuál es la lógica de ese intercambio? Bueno, pues que las empresas que emitan poco o las que tienen bajo costo de reducir sus emisiones porque sean eficientes en términos de la actividad productiva y que sean poco contaminantes, esas empresas podrían estar interesadas en vender permisos a otras empresas que sean más contaminantes y que estén dispuestas a pagar para poder emitir, ¿no? El gobierno se garantiza, sabe que las empresas no superarán ese límite máximo que había establecido y lo que hará será decir, bueno, arréglense ustedes, compren, vendan y que contamine el que pueda pagarlo de alguna forma, ¿no? Pero sin pasarnos de ese límite. Bueno, ¿cómo podemos modelizar esto? A través de este gráfico que lo que hace es que representa un mercado de permisos de emisión en el cual intervienen dos empresas, ¿no? La realidad normalmente son mercados con muchas más empresas, ¿no? Pero para simplificar el modelo se ajusta a la idea y es más fácil de comprender. Observamos en el eje horizontal lo que estamos observando sería la reducción total requerida por el gobierno, ¿no? Ese límite máximo que ha establecido se puede traducir en cuánto quiere el gobierno que las empresas reduzcan sus emisiones. Ese es el límite E asterisco que hemos visto en epígrafes anteriores, ¿bien? Y se lee como esta totalidad, esta cantidad que estaría representada en el eje horizontal, que se puede leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Para la empresa A observamos en esta recta de color rojo el costo marginal privado de reducción, que lo que está midiendo va a ser cuánto le cuesta a la empresa A reducir sus emisiones a medida que esa reducción va aumentando. Lógicamente, cuanto más tiene que reducir, el costo marginal es más elevado, ¿no? Sin embargo, lo que podemos observar es que la empresa A utiliza una tecnología que es relativamente baja en emisiones en comparación con la tecnología que utiliza la empresa B. Y eso lo vemos porque al representar esta misma curva de costo marginal de reducción de emisiones, pero para la empresa B, en azul, y que también tiene la misma lectura, pero ahora es en vez de izquierda a derecha, la leemos de derecha a izquierda, ¿sí? Estamos aumentando a medida que nos movemos de derecha a izquierda la cantidad de reducción de emisiones de la empresa B y por lo tanto su costo marginal va aumentando y va aumentando a un ritmo más rápido. Por eso tiene una pendiente más elevada y podemos interpretarlo como que la empresa B usa una tecnología que es más intensiva en emisiones, dicho más simplemente, es más contaminante que la empresa A.
y por lo tanto su costo marginal en reducción es más elevado que el que tiene la empresa A. El gobierno, decíamos, que emite esos permisos y los reparte entre las empresas del sector. En este caso solamente tenemos 2 empresas, le da la mitad a la empresa A y la otra mitad a la empresa B. ¿Y qué sucedería? Bueno, si dejamos que las empresas comercien con esos permisos de emisión, ¿estarán interesadas en comerciarlos y a qué precio estarán interesadas en pagar? Bueno, la empresa B sabemos que tiene un costo de reducción de emisiones mayor, lo observamos aquí en este punto D, está por encima que el punto C que tiene como costo la empresa A. Por lo tanto, si B pudiera pagarle a la empresa A, comprarle permisos de emisión pagándole un precio que fuera inferior al costo de B, bueno, estaría interesada en comprarle ese permiso de emisión, porque si no se lo compra tiene que incurrir en esa reducción de emisiones a un costo más elevado, ¿no? Si le puede pagar un precio más reducido que su costo, se lo comprará. Y A estará dispuesta a venderle a B ese permiso de emisión en la medida en la que obtenga de B un precio que sea algo superior al costo en el que A tendría que incurrir si tuviera que hacer esa reducción de emisiones, ¿no? Recordemos que A tiene esos permisos, pero a la vez A es muy eficiente en reducir sus emisiones. Entonces, si dice, bueno, si yo le vendo a un precio que sea un poco superior al costo en el que yo incurro por reducir esas emisiones, le vendo ese permiso, no lo utilizo y reduzco mis emisiones. Bien. Nos preguntamos ahora cuántos permisos comprará la empresa B, la más contaminante, a la empresa A. Bueno, pues esto lo podemos observar mientras que el costo de B supere al costo de A. Ambas empresas se van a beneficiar del intercambio. Si hay competencia en el mercado, si es un mercado competitivo, entonces podemos esperar que exista intercambio de permisos hasta que las rectas de costos marginales privados de reducción de emisiones se igualen para todas las empresas. Esto sucede en el punto X. Y esto nos permite delimitar cuál va a ser las ganancias del comercio. Bueno, primero observar que las ganancias van a estar representadas por este triángulo sombreado de color verde, que el punto P asterisco va a ser el precio de mercado para los permisos de emisión y que ese precio es igual al costo marginal de reducción de emisiones para el conjunto de la economía, es decir, para la empresa A y para la empresa B. Habíamos dicho que ambas curvas se juntaban, se cruzan en este punto X. Para observar cuáles son las ganancias del comercio que obtiene cada una de las empresas, lo que hacemos es considerar ese precio de permisos de emisión y observar que el triángulo que aparece por encima de la recta horizontal delimitada por el precio serían las ganancias que obtiene la empresa B y el triángulo que aparece por debajo serían las ganancias que obtiene la empresa A. ¿Cómo podemos explicar un poco esto o entender un poco esto? Bueno, podemos hacerlo comprendiendo cuál sería la situación si no hubiera habido comercio y compararla con la situación del comercio de las emisiones, ¿no? Esto nos permite identificar cuáles son las ganancias del comercio. Si no hubiera habido comercio, ambas empresas tendrían que haber reducido las mismas cantidades, ¿no? Están representadas por estos segmentos que vemos aquí. La reducción en B, el segmento de aquí arriba, y la reducción de emisiones que tendría que haber realizado la empresa A, este segmento de aquí, ¿verdad? Para llegar a este reparto del 50-50. ¿Qué pasa? Que hemos dicho, sí, ha habido comercio. Y eso implica que vamos a ponernos en el lado de la empresa B, vamos a ponernos en la lógica de la empresa B. La empresa B, al llegar a este punto de aquí, dice, bien, me resulta más interesante, en vez de seguir reduciendo mis emisiones e incurrir en este costo, comprarle a la empresa A permisos de emisión. Y hemos dicho, el precio está fijado, este P asterisco es el precio de mercado. ¿En qué costo incurre la empresa B por comprarle permisos de emisión a A y seguir produciendo, seguir con su actividad productiva? Bueno, pues la cantidad es el precio que tiene que pagar por la cantidad que la empresa B no reduce sus emisiones, continúa produciendo, comprando a cambio esos permisos. Esto sería, digamos, una forma de este rectángulo de aquí, sería el costo en el que incurre la empresa B, lo que tiene que pagarle la empresa B a la empresa A por todos esos permisos de emisión que le compra. Eso es gracias al comercio. Si no hubiera habido comercio, ¿en qué costo tendría que haber incurrido la empresa B para llegar su nivel de producción hasta este punto de aquí? Tendría que haber reducido sus emisiones, es decir, producir reduciendo esas emisiones, y el costo de reducción de esas emisiones hasta llegar a este punto
llegan, o sea, aumentando su producción hasta estos niveles, estaría delimitado por esta área de aquí que estamos representando por debajo de su curva de costo de marginal privado de reducción de emisiones, ¿no? Lógicamente, ese área que está en la que representa el costo en el que incurriría B si no hubiera habido comercio es superior al rectángulo que teníamos aquí abajo, y la diferencia de este área con el rectángulo de abajo es el triángulo que decíamos antes que representa la ganancia que obtiene B por comerciar con A en esos permisos de emisiones. Bien, borremos estos dibujos para ahora situarnos en la perspectiva de la empresa A. La lógica de la empresa A es la siguiente. Básicamente, si sabemos que la empresa A es más eficiente a la hora de gestionar su reducción de emisiones, y cuando llega a este punto de aquí, la empresa A decide venderle permisos de emisión a la empresa B. Es decir, obtiene como ingreso, obtiene todos los permisos que ha vendido a la empresa B por su precio, ¿no? El precio hemos dicho que está delimitado por esta recta horizontal y le vende a la empresa B todos estos permisos de aquí. Por lo tanto, esto sería lo que la empresa A ingresa de la empresa B, ¿sí? Ingresa gracias al comercio. Pero eso no es gratis. Para la empresa A le supone, como le está vendiendo permisos a la empresa B, la empresa A tiene que reducir sus emisiones. Ya no tiene esos permisos para poder emitir, y entonces tiene que incurrir en el costo de reducir sus emisiones. ¿Y cuál es ese costo? Bueno, para producir toda esta cantidad, la empresa A tendría que incurrir en este costo de acá, que está delimitado por, me salí un poco del recuadro, por este área de aquí, ¿verdad? El área que delimita la curva y en este segmento del eje horizontal. Lógicamente, ese costo es menor que el ingreso que obtiene A de B, que era el rectángulo que habíamos dicho antes, y esa diferencia es este triángulo que vemos aquí. Esa diferencia es la ganancia que obtiene A por tener un mayor ingreso que el costo en el que incurre por reducir sus emisiones. Ganancia para triángulo de abajo, ganancia para B, triángulo de arriba, y la suma sería las ganancias totales del comercio de permisos de emisión. En la realidad, ejemplos que se hayan llevado a cabo a través de una lógica como esta. Bueno, ha habido algunos exitosos y otros no tan exitosos. El ejemplo del dióxido de azufre, el comercio de permisos de emisión para dióxido de azufre, que es el causante de la lluvia ácida, es un caso exitoso en Estados Unidos, y de hecho se muestra cómo en este gráfico de la derecha cómo se han reducido sustancialmente las emisiones anuales de esta sustancia. Y que lograron, por lo tanto, su objetivo, ¿no? En cambio, otros ejemplos menos exitosos, aunque más, de alguna forma más ambiciosos, es el caso del esquema de la Unión Europea, que plantea en el año 2005 un programa de límites máximo, topes y comercio para dióxido de carbono, y que cubre una totalidad de 11.000 instalaciones contaminantes dentro de la Unión Europea. Utiliza los recursos de estos permisos, de la venta de los permisos, para financiar a su vez innovación en energías bajas en carbón, con lo cual también tiene una lógica más a largo plazo en este sentido. Pero tuvo el problema de que los límites máximos o los topes fueron muy elevados. Y además, que en comparación con el año, esto surge en el año 2005, en el año 2008 surge la crisis financiera que para los países europeos fue especialmente grave, ¿no? Y esto implicó que la demanda energética, ¿no? El parón de la actividad económica redujo la demanda energética, y eso a su vez redujo de manera importante los precios de los permisos, ¿no? Con ello, los incentivos a asumir costos en reducción de emisiones también se redujeron sustancialmente, y eso llevó a que tecnologías que antes no eran rentables porque eran muy contaminantes, como por ejemplo tecnologías basadas en centrales eléctricas altamente contaminantes, pudieran empezar a ser otra vez rentables, dada esa caída en los precios de los permisos de emisión. Aquí observamos cómo evolucionaron los precios de los permisos de emisión en los esquemas de comercio de emisiones de la Unión Europea, ¿no? Este argumento que decíamos antes se puede ver como la drástica caída a raíz del año 2008 llevó a que, bueno, lo que antes era un incentivo para reducir las emisiones dejó de serlo porque se había abaratado enormemente, ¿no?
en líneas generales podemos plantearnos cuál debería ser el precio de las emisiones y de alguna forma ayudar a que se fijen los esquemas de topes y comercio a partir de estos precios, ¿no? Que no se deje abiertamente de manera completa al intercambio de los mercados, ¿no? Y ahí sabemos que los esquemas de comercio de emisiones no tienen por qué estar enteramente en manos del mercado, que hay un caso, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que fija un precio mínimo de los permisos de emisión y a partir de ese precio mínimo las empresas pueden negociar. Y hay algunas estimaciones sobre cuál debería ser ese precio en función del costo externo estimado de las emisiones, ¿no? Y hay un costo, hay una estimación de la tonelada de emisiones de CO2 que varía en función de cómo se valore el bienestar, pero más o menos que se estima en torno a los $40. Ese costo está aumentando y además hay que tener en cuenta en muchas ocasiones que existen subsidios para una de estas actividades, con lo cual los precios deberían estar fijados a partir de ese costo, además de sumándole los subsidios, ¿no? En torno a los $15 por tonelada se puede estimar el nivel de subsidios en Estados Unidos y por lo tanto en torno a los $55 puede ser un valor para el precio de las emisiones. Bien, cerramos aquí este vídeo y en el siguiente analizaremos algunos desafíos que plantean estas políticas ambientales.